Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 14 de noviembre, lunes de la semana 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, en la primera lectura, leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 4, y capítulo 2, versículos 1 al 5. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga, pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. La lectura del libro del Apocalipsis siempre es una lectura maravillosa, muy provechosa, pero que tiene que realizarse lógicamente con el cuidado debido. ¿Por qué? Porque es necesario una correctísima interpretación, no alocada, para poder aprovechar efectivamente la palabra tan poderosa, tan potente que nos comunica el libro del Apocalipsis. Comenzamos con el capítulo 1, versículo 1, es decir, estamos al inicio del libro del Apocalipsis. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo. Fíjate qué importante es este camino que va a establecer el libro del Apocalipsis. Es decir, lo que tenía que ser revelado a los hombres ha sido revelado por aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, y es aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, Jesús el Cristo, Jesucristo. Y entonces, la revelación destinada para nosotros solo puede pasar por Él. Y Él decide darla a los servidores. Esto es la revelación que Dios le ha confiado a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Primera cosa que nos salta entonces a la vista, lo que va a narrar el libro del Apocalipsis tiene que suceder en breve. Uno puede decir, ay, pero el Apocalipsis es el día final, y entonces viene en breve. Cuidado, porque entonces estaríamos en una mala interpretación. Primero, que la brevedad significa que efectivamente de aquello que está hablando el libro del Apocalipsis no es solamente para el día final. Una pésima lectura del libro del Apocalipsis sería decir, ay, lo que dice ahí dice solo para el día final. No es para lo que sucede en breve.
En segundo lugar, ese breve, lógicamente que al referirse a las realidades últimas, al último día, al día del Apocalipsis, al día del juicio, no se refiere a una brevedad humana, sino a la brevedad de Dios, donde sabemos que no hay tiempo, entonces todo es breve en él. Y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan. Entonces se establece que efectivamente es la revelación de Dios confiada a Jesucristo y que se manifiesta a sus servidores y que en este caso ha sido confiada por medio de un ángel a su siervo Juan. Es decir, que Juan ha recibido una manifestación, una revelación verdaderamente prodigiosa, pero además que sigue ese curso de la revelación, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios. Esto es tremendo porque se pone en la línea de los escritos del Antiguo Testamento. Cuando los profetas anuncian la palabra de Dios, dicen, esto es palabra de Dios, lo dice el Señor. Y entonces, efectivamente, están diciendo los profetas, esto no es algo que yo me he inventado, esto no es algo que viene de mí, esto es oráculo del Señor, es decir, palabra de Dios. Y eso es lo mismo que está haciendo Juan. Se está colocando entonces en la misma altura de esos antiguos profetas. Juan se describe además, es el que ha recibido esta revelación y el cual narra lo que vio, afirmando que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo. Es decir, que a Juan tampoco es que se le da por escribir lo que le da la gana. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrita. ¿Por qué? Porque el tiempo señalado, de nuevo, está cerca. Mira que 2 veces ya nos ha manifestado esto, lo que tiene que suceder en breve. El tiempo señalado está cerca. De ahí pasamos al capítulo 2 y cómo inicia la parte de la lectura que hemos hecho. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz. A las 7 comunidades cristianas desea la gracia y la paz para toda la iglesia. Se dirige el Apocalipsis a estas 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, pero sabemos que esto es una representación de, a través de estas 7 iglesias, de toda la comunidad cristiana. ¿De parte de quién? De aquel que era, del que ha de venir y de parte de aquel que es, perdón, del que era y del que ha de venir, es decir, de Jesucristo. El que era, esto hace alusión inmediata a ese propio Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, la palabra de Dios que se ha hecho hombre. El que era, el que es, que sigue siendo porque sigue vivo y que ha de venir, pues la iglesia está en la espera de su llegada, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele en primer lugar diciendo lo bueno que ha hecho. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Qué bonito y qué bonitas palabras. ¿Por qué? Porque nos recuerdan a ti y a mí. Conozco tus obras, las conozco. Yo conozco la interioridad de tu corazón. Soy el que conoce verdaderamente lo que hay en el interior de tu corazón. Conozco tus obras. Conozco que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Es decir, la fuerza de aquel que efectivamente, con esfuerzo, con paciencia, ha sabido mantener la fe y ha sabido reconocer a los falsos apóstoles, a los que han querido llenar de mentira a la iglesia. Qué importante para ti y para mí siempre estar con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia y fuera de la iglesia siempre
hay mentiras. Siempre hay aquellos que mienten, que engañan, que se salen de la doctrina de Jesucristo. Y por eso es labor tuya y mía siempre esforzarnos en tener una recta doctrina. Pero también tengo algo en contra tuya, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Qué precioso. Precioso, ¿por qué? Porque el Señor nos dice, mira, no te vayas a conformar con lo que hiciste en el pasado. Yo el otro día lo decía en una homilía, recordando a esas personas que dicen, yo estuve 12 años en colegio católico, yo cuando era pequeño era monaguillo, yo hacía no sé qué, yo hacía no sé cuánto, yo ya recé todo lo que tenía que rezar en mi vida. Qué visión más miserable, ¿no? Hasta el último día de nuestra vida, nuestro amor tiene que ser el mismo. Y no solo el mismo, sino que tiene que crecer y crecer y crecer. Las primeras palabras que nos ha dirigido el Señor, crezcan. Por tanto, el Señor recrimina, tu amor ya no es el mismo que al principio. Y nos invita, recuerda dónde has caído, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes, es decir, vuelve a encender tu corazón con la llama del amor a Dios. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 18, versículos 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Estamos frente a la escena de el ciego de Jericó. Vemos cómo el Señor se acercaba a Jericó. Y en el camino hay un ciego sentado al lado del camino pidiendo limosna. Ese que está al borde del camino, ese que está marginado, ese que está puesto de lado. Y al oír que pasaba gente pregunta, ¿qué sucede? Es Jesús Nazareno. Fíjate qué importante lo que va a hacer el ciego. ¿Por qué? Porque está pasando harta gente. Y podía él decir, voy a aprovechar para pedir limosna, para que me den más limosna, porque si está pasando más gente, entonces significa que tengo la oportunidad de ganar más dinero. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Y por eso el Señor le va a decir, tu fe te ha salvado. Deja de lado eso. Deja de lado esa actividad para ponerse a clamar a Jesús. ¿Qué es lo que dice? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué hace? Reconocer a Jesús como aquel en que se cumple la promesa davídica. Es decir, que de la línea de David vendrá ese Salvador. Y compadécete, que es una palabra tan hermosa, tan profunda, tan bonita. Compadécete. Compadécete significa comparte mis padecimientos. Compadecerse significa ponernos en los zapatos del otro. Lo invita al Señor a mirar sus sufrimientos. Compadécete de mí. Pero los que iban delante de ese ciego, ¿qué comienzan a hacer? Lo empiezan a regañar. ¿Por qué? Porque va gritando, cállate, ponte a un lado. Lo quieren marginado de nuevo.
lo quieren puesto a un lado, pero él se pone a gritar con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Que el mundo no nos calle, que el mundo no nos eche para abajo, que el mundo quiere efectivamente callarnos y ponernos para abajo, pero no, no podemos permitir eso. Si yo me quiero acercar verdaderamente al Señor, no me voy a dejar tirar para abajo por el mundo. Entonces Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta que parece tan tonta, de verdad parece tan tonta. No es por faltarle el respeto a nuestro Señor, pero parece en una primera visión tan tonta esta pregunta. ¿Qué va a querer el ciego, Señor? Que le des la vista. ¿Para qué le pregunta? Perdón. Y aquí la importancia. El Señor quiere que hablemos. El Señor quiere que hablemos con claridad. ¿Qué quieres que haga por ti? Qué bonito es darnos cuenta cómo el Señor nos invita a hablar, a no quedarnos callados. Le ha gustado al Señor que este ciego no se quedara pensando en la limosna que podía recibir por la mucha gente que pasaba. Le ha gustado que se pusiera a gritar. Le ha gustado todavía más que gritara con más fuerza cuando lo regañaron. Pero ahora delante de él quiere que siga hablando, que le diga lo que quiere. Y contestó el ciego: Señor, que vea. Ese Señor que vea es tan hermoso. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener en nuestra oración esta misma petición al Señor: que vea. Son tantas cosas las que tengo que ver. La más importante, que te vea a ti, Señor. Que yo tenga ojos abiertos para verte, porque todos los días quiero buscarte y quiero encontrarte, pero para encontrarte tengo que poder verte, que te sepa descubrir en cada persona con la que interactúo, que te sepa descubrir en la belleza de la vida que me has dado, en la grandeza, que te sepa descubrir en las miserias que me toca soportar y sobre todas las cosas que te sepa descubrir vivo, real y presente en la Santísima Eucaristía. Señor, que vea. En segundo lugar, que yo vea los errores del mundo que me quieren vender a cada rato, que vea la profundidad de la falsedad de las ideologías que nos embullen por todos lados, que vea además el interior de mi alma, por tanto, que tenga claridad en la visión de mi conciencia, que sepa descubrir con claridad cuáles son los pecados de los cuales me tengo que alejar, qué actitudes son las que tengo que cambiar en mi vida. Señor, que vea, es una oración tan importante para ti y para mí. Recobra la vista, le dijo el Señor, tu fe es la que te ha curado. Es con nuestra fe que el Señor obra maravillas. Es con nuestra verdadera confianza en Él que el Señor obra maravillas. Las grandes curaciones que hace el Señor, las grandes sanaciones que hace el Señor, las grandes liberaciones que hace el Señor, ¿de dónde parten? De la fe de cada corazón. Es que yo necesito ser liberado, yo necesito ser sanado. Demuestra tu fe, porque a través de ella es donde viene esa sanación, esa liberación, esa curación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.